Hablabas de tu trabajo docente en el Uruguay. Vos viviste años de mucha efervescencia en los 60 en Bellas Artes. ¿Qué rol te tocó cumplir ahí como militante? Era el secretario general de la AEVA, Asociación de Estudiantes, cuando entramos en la universidad, en el 57. Y después saqué una beca para Alemania y cuando volví, digamos, ya en el 57 empezamos a preocuparnos por el plan de estudios, incluso con la beca a Alemania. Fui con pasaporte oficial con la misión de estudiar planes de estudios alemanes. O sea, qué había pasado con la Bauhaus, qué pasaba con la Escuela de Diseño de Ulm, ese tipo de cosas. Y cuando volví, había otra generación en la Asociación de Estudiantes y nos juntamos y empezamos a trabajar en el plan de estudios. Y para el 59-60 hicimos la reforma del plan de estudios, que fue muy radical y muy profética en cierto modo, en el sentido que hicimos cambios y conquistas pedagógicas que luego se replicaron 10 años después en otros países, por coincidencia, no por copia. Este, yo después en el 64 saqué la beca Guggenheim y fui a Estados Unidos, pero hasta ese momento estuve vinculado a la reforma y a los cambios del plan de estudios. Y contame algunos ejemplos concretos de esos cambios radicales. Y bueno, la escuela cuando yo entré era una escuela muy académica, en cierto modo una especie de copia de la academia francesa del siglo XIX, con puntas de lo que para el Uruguay en ese momento era una vanguardia, que era un postcubismo, como enseñaba André Lotte en París, que era un artista menor, pero que tenía una academia alternativa a la que fueron muchos artistas latinoamericanos. La entrada de las vanguardias fue fundamentalmente a través de la Bienal de San Pablo. Teníamos un grupo de viaje y íbamos a verla. Pero en términos, la enseñanza estaba radicada en el pasado, en la artesanía, en ser un buen pintor, sea lo que sea que eso significa, o un buen escultor, y un poco la medida estaba dada por la habilidad que tenías en la técnica, o sea, era una formación artesanal en la que no te obligaban a pensar estéticamente, pero lo dejaban a tu juicio y no te equipaban a razonar o a pensar en términos de qué contribución al conocimiento estarías dando. Eso lo sacamos en la reforma y la reforma empezó poniendo un primer periodo en el que el estudiante rotaba por distintas técnicas de comprometerse con algo particular. Yo entré a la escuela para estudiar escultura. Nunca tuve acceso a la pintura, en parte porque no me interesaba, pero en parte porque el plan de estudios no lo preveía. Si estabas en escultura, estudiabas escultura, copiabas yesos romanos, copiabas un modelo, aprendías a vaciar en yeso, a hacer moldes, y esa era tu carrera durante 5 años. Y en pintura era, bueno, aprender a mezclar colores, la gama de color, cosas por el estilo. Pero era siempre sobre la artesanía, era una escuela artesanal, y encaminada en una artesanía determinada. O sea que el primer quiebre fue enfrentarte con toda la posibilidad de las artesanías. Esto era eh, un par de semanas en pintura, un par de semanas en grabado, un par de semanas en soldadura, en pintura mural, etcétera. O sea, fue un cambio tímido. El segundo cambio, que fue 2 años después, fue más radical, en donde el estudiante entraba a trabajar en pequeña dimensión y en gran dimensión. Entonces, los ejercicios que le dábamos a los estudiantes estaban determinados por la escala y no por la técnica. Y la técnica aparecía como subsidiaria al
problema que quería resolver el estudiante junto con la guía del profesor. O sea, nosotros todavía dábamos los ejercicios, pero eran ejercicios abiertos en términos de cómo implementar la obra. Eso después, en segundo y tercer periodo, pasaron a ser talleres fundamentales, un poco como lo que había antes. O sea, terminabas eh, una formación teórica no lo suficientemente profunda, y creo que todavía no lo es, por lo que sé, y bajo la vigilancia, digamos, entre comillas, de un profesor que era el jefe de taller. Y eso era también la estructura cuando yo estudiaba. El peligro de eso es que voluntaria o involuntariamente terminas atrapado por del artista jefe que te va guiando por los intereses personales. Es inevitable, Es un poco el paternalismo, digamos, en la docencia. claro. Sí, bueno, la docencia es autoritaria, ¿no? Es muy difícil, incluso en una escuela que era anarquista, entre comillas, y tratábamos de eliminar el poder, o la autoridad siempre quedaba. Luis, Y y siempre. y en tus 30 años ahora de docencia en Estados Unidos, ¿has logrado aplicar alguna de estos sistemas? Sí, tuve suerte que en la segunda universidad en la que estuve 30 y pico de años, me llamaron a organizar el departamento de arte. Entonces no tuve que destruir nada, partí de cero. Y sí, fue un programa dedicado a, digamos, basado en la formulación de problemas y no en el desarrollo técnico. Había semestres en que no había pintura porque los estudiantes no tenían problemas formulados que necesitaran la pintura para resolverlos. Y cuando había suficiente cantidad, se enseñaba pintura. Y era un departamento muy chico, pero los profesores éramos todos multidisciplinarios. Entonces podíamos cambiar de artesanía de acuerdo a las necesidades de cada uno. Y eso te digo, fue en el 68. Sí, empecé a enseñar allí en el 69 con ese esquema, que todavía hoy es considerado radical, o sea, no demasiado radical. Incluso en mi universidad, lentamente, por la necesidad de empleos, de trabajo, se fue llevando, bueno, hay que estudiar técnicas biográficas, hay que enseñar cursos de diseño en computadora, etcétera. O sea, hay que facilitar la posibilidad de sobrevivir una vez que egresas del colegio. Y es un problema grave, que siempre en entrenarte para un empleo y no para madurar como una persona. En ese sentido, la educación en todo el mundo está fallando.